Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos en este live, sí, de ser una persona diferente y según Opensky, vamos a ir conectándonos también al Instagram, al live de nos Instagram para que también nos puedan ver por ahí, los que están por ahí. Eh, 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 eh. Así que vamos a salir por los dos lados. Muy bien, a ver. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahí estamos. Estamos transmitiendo por Instagram y por YouTube a la vez. Sí, en este live. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, Díganme si se escucha bien, si se ve bien. Mientras se van conectando algunos sé que lo van a ver luego grabado, lo vamos a dejar guardado tanto en YouTube como en Instagram para que lo puedan ver. Bueno. Bien, se escucha bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que significa, según Upensky, que es ser una persona diferente, ¿no? Cada uno de nosotros seguramente tiene una interpretación de lo que puede llegar a ser esto. Entonces, vamos a leer un poco lo que nos dice Upensky. Upensky dice, nos pone un interrogante, dice, ¿qué quiere decir que el hombre y la mujer tienen que llegar a ser un ser diferente? ¿Sí? ¿Y qué significa el desarrollo? Quizás muchos de los que estemos aquí conectados hoy no conozcamos mucho el sistema del cuarto camino y quizás no conozcamos a Opensky. Así que me parece interesante leer un poco de Opensky, ¿sí? A ver si tengo por acá en el reader una pequeña resumen biográfico de Opensky, ¿sí? Un fragmento autobiográfico, ¿sí? Es una biografía que está en uno de sus libros. El que le interese la biografía completa, la autobiografía completa, me avisa, me manda un mensaje, un correo electrónico o me escribe por el Instagram o me deja un comentario y les digo dónde la pueden encontrar. Entonces, bueno, Opensky, que es uno de los principales protagonistas de la difusión del sistema de evolución, del despertar de la conciencia, ¿sí? Junto con Gurdjieff, tiene este pequeño fragmento biográfico. Dice, nací en Moscú en 1878. Mis primeros recuerdos están conectados con la casa de mi abuela materna en la calle Pimenovskaya. Mi abuelo murió en 1882. Era un pintor principalmente de retratos y en su juventud un buen pastelista. Más tarde fue pintor de iglesia, lo que significa que tenía un estudio y asumía contratos para pintar cuadros en iglesias o para las iglesias. La pintura de iglesias era una industria especial y los pintores de iglesia eran casi una casta especial. Mi abuela era una mujer muy lista. Nunca olvidé las hermosas historias de la vida en el viejo Moscú que nos contaba a mí y a mi hermana. Mi madre también fue una pintora y tenía muy buen gusto en literatura rusa y francesa. Mi padre, en el momento que nací, era un oficial de inspección. Le gustaba mucho la música y la pintura y era un buen matemático. Tenía un interés particular en los problemas de la cuarta dimensión, a la cual dedicó mucho de su tiempo libre.
Todos sus escritos se perdieron. También murió cuando yo era muy joven. Kaupencki está contando un poco cómo era su ambiente familiar. Fíjense qué interesante el ambiente familiar bajo el cual él nace, ¿no? Si pensamos un poco en algunas de las grandes ideas de este sistema, de lo que significa la esencia y lo que tiene que ver con lo que uno es y lo que uno necesita, es muy interesante tener en cuenta esto que está comentando Upensky. Sigo un poco más. Si alguien quiere preguntar algo, puede interrumpir. La familia no pertenecía a ninguna clase particular y estaba en contacto con todas las clases. Me acuerdo de mí a muy temprana edad. Tengo varias imágenes mentales muy claras de eventos que sucedieron antes de tener 2 años. Desde los 3 años me acuerdo de mí muy claramente. Fíjense qué personaje interesante, ¿no? Upensky ya a los 3 años ya tenía percepción de sí mismo y antes de los 2 años tiene recuerdos. Cuando tenía unos 6 años leí 2 libros que me causaron una enorme impresión. Estos eran El héroe de nuestro tiempo de Lermontov y Memorias de un cazador de Turgenev. Ya a los 6 años se leyó 2 libros Upensky. Poco después de esto me interesé mucho por la poesía y la pintura. Es decir, leer poesía y mirar cuadros. Hacia los 8 años empecé a sentir un gran interés por las ciencias naturales. En aquella época todo lo referente a plantas y animales me fascinaba. Hacia los 13 años me interesé en los sueños y consecuentemente en la psicología. A los 16 encontré por primera vez a Nietzsche. En 1896, cuando tenía 18 años, empecé mis primeros viajes independientes y al mismo tiempo empecé a escribir. En aquella época tenía inclinaciones muy anárquicas. En particular, desconfiaba de todas las formas de ciencias académicas y tomé la firme decisión de no pasar nunca ningún examen ni tener nunca ninguna graduación. O sea, un rebelde total, el amigo Upensky. Fíjense las edades, ¿no? Esto le estaba ocurriendo cuando tenía 18 años. Al mismo tiempo, trabajé intensamente en biología, matemáticas y psicología. Estaba muy entusiasmado con la idea de la cuarta dimensión, igual que su padre. Y consiguientemente estaba terriblemente decepcionado con un usual tratamiento científico. Quedé descontento con la ciencia, dice Upensky. Sentía que había un callejón sin salida en todas partes, incluso en las matemáticas. Y en aquella época solía decir que los profesores estaban matando la ciencia, igual que los sacerdotes estaban matando la religión. Durante varios años estuve en el trabajo periodístico. Viajé a Rusia, al lejano este, a Europa. En 1905, durante los meses de huelgas y disturbios que acabaron en la insurrección armada de Moscú, escribí una novela basada en la idea de la recurrencia eterna. Sí, está hablando, acá no lo menciona, pero está hablando de la extraña vida de Iván Osokin, porque cosa después me preguntan y les digo, esta es una novela muy interesante, es de distribución. Todos los libros de Upensky son gratis, se consiguen en PDF, o a menos que uno los quiera comprar y tenerlos físicos, lo puede comprar en una librería. En 1907 encontré la literatura teosófica, que estaba prohibida en Rusia. Blavatsky, Olcott, Annie Besant, Sinet, etc. Esta me abrió puertas a un mundo nuevo y más grande. Descubrí la idea del esoterismo. Encontré un posible ángulo para el estudio de la religión y el misticismo y recibí un nuevo impulso para el estudio de las dimensiones superiores. En 1908 estuve en Constantinopla, Esmirna, Grecia y Egipto.
A principios de 1909 finalmente dejé Moscú y después de esto viví en San Petersburgo. Estudié literatura oculta, hice todo tipo de experimentos psicológicos con métodos de yoga y mágicos. Muchos de estos experimentos que él menciona acá en esta autobiografía los pueden leer en Un nuevo modelo del universo, que es un libro muy interesante. Un poco duro algunos capítulos, son un poco elevados, pero igualmente se puede leer. O sea, hay capítulos y capítulos, ¿no? Ahí están descritos todos los experimentos que él hizo y los resultados es muy interesante para leerlo. Publiqué varios libros, dice Ouspensky, entre ellos Tertium Organum, y di conferencias públicas sobre tarot, sobre el superhombre, sobre yogis, etc. En 1913 y en 1914 estuve en Egipto, Ceilán e India, y regresé a Rusia poco después del inicio de la guerra. Al principio de 1915 di, primero en San Petersburgo y más tarde en Moscú, varias conferencias públicas sobre mis viajes y mi búsqueda de lo milagroso. En la primavera de 1915 conocí en Moscú a un extraño hombre que tenía un tipo de escuela filosófica. Este era Georgi Ivanovich Gurdjieff, ¿sí? Él y sus ideas produjeron una gran impresión en mí. Ouspensky dijo, me di cuenta de que había encontrado un sistema completamente nuevo de pensamiento que sobrepasaba todo lo que había conocido antes. Este sistema, llamado el cuarto camino, arrojaba una nueva luz a la psicología y explicaba lo que no había podido comprender antes en las ideas esotéricas y en los principios de escuela. Vamos a dejar hasta ahí lo que es la autobiografía de Ouspensky. El que desea leerla completa me avisa, le digo dónde la pueden encontrar. Es muy, muy interesante para ver un poco lo que ha sido la vida de este personaje. Bueno, esto fue un poco para introducirnos para la gente que quizás no conozca tanto a los personajes más importantes de difusión del sistema del cuarto camino, que son Gurdjieff principalmente y Ouspensky, y Nico también quizás tampoco es de los más conocidos. Entonces, vamos a volver a uno de sus libros de Ouspensky. Ouspensky escribió unas 5 conferencias que daba en público, ¿sí?, a sus alumnos, y luego de la conferencia los alumnos le hacían preguntas, ¿sí? Al principio Ouspensky tenía este interrogante que es muy interesante, ¿sí? Y Ouspensky decía, o interrogante, ¿no? ¿Qué significa desarrollo? ¿Y qué quiere decir que el hombre o la mujer tienen que llegar a ser un ser diferente? En otras palabras, dice Ouspensky, ¿qué clase de cambio es posible para el hombre y la mujer? ¿Y cómo y cuándo comienza este cambio? Ya se ha dicho que el cambio comenzará con aquellos poderes y capacidades que el hombre se atribuye y la mujer, ¿no?, a sí mismo, pero en que en realidad no posee. Esto quiere decir que antes de que adquiera cualesquiera nuevos poderes o capacidades, el hombre o la mujer debe desarrollar en sí mismo las capacidades que cree poseer y sobre las cuales tiene las más grandes ilusiones. El desarrollo no puede comenzar basado en la mentira que uno se hace a sí mismo, ¿sí?, ni engañándose a sí mismo. El hombre debe saber lo que tiene y lo que no tiene. Esto significa que debe darse cuenta de que no posee las cualidades ya descritas que se arroja a sí mismo, o sea, la capacidad de hacer, la individualidad o unidad,
un yo permanente y además conciencia y voluntad. Estas son las más grandes ilusiones que poseemos todos los seres humanos, ¿sí? Todos, absolutamente todos los seres humanos que vivimos en este planeta tenemos estas ilusiones, que son, las voy a leer de vuelta, ¿sí? Capacidad de hacer, individualidad o unidad, un yo permanente y además conciencia y voluntad. Por supuesto que de estos temas podríamos hablar años y discutir sobre estos asuntos. El tema es que cuando uno inicia el camino del autoconocimiento, con la observación de sí, empieza a desayunarse de muchas cosas que uno creía que eran de una forma y en realidad no eran así. Estoy hablando de sí mismo, ¿no? Cuando uno creía que era siempre yo, en realidad a veces era un yo y a veces era otro yo que vivía dentro de uno mismo, ¿sí? Además la conciencia y la voluntad que deben ser definidas, ¿sí? Este sistema define la conciencia y la voluntad, porque muchas de estas cosas que estamos hablando, todos tenemos quizá una idea media fantasiosa, media deformada de lo que significa, qué sé yo, la conciencia, qué es la conciencia, y quizás estar despierto, ¿no? Estoy consciente o inconsciente, si me dieron un golpe y me caí, estoy inconsciente, si abro los ojos, recupero la conciencia. En realidad no habla de esto este sistema, está hablando de otro tipo de conciencia, ¿sí? Sigo leyendo. Y es necesario que el hombre lo sepa, porque mientras crea que posee estas cualidades, no hará los esfuerzos apropiados para adquirirlas. Exactamente como un hombre que no comprará cosas caras pagando un alto precio por ellas si cree que ya los posee. Si yo creo que ya estoy consciente, que estoy despierto, que soy siempre una y la misma persona, ¿para qué voy a buscar todas esas cosas si yo ya creo, obviamente que es una ilusión? Ya las poseo, no lo voy a buscar. Entonces, Opensky dice, mientras uno crea que tiene todo eso, nunca voy a buscar despertar, porque creo que ya estoy despierto. Sigo leyendo. La más importante y la más engañosa de estas cualidades es la conciencia. Y el cambio en el hombre comienza por el cambio de su comprensión del significado de la conciencia, para seguir luego con la adquisición gradual de su dominio sobre ella. Ven que es un poco lo que les estaba tratando de transmitir recién. Dice que lo más importante y lo más engañoso es qué significa la conciencia, ¿sí? Y requiere todo un proceso de aprendizaje de lo que es el significado verdadero de la que es estar consciente, ¿sí? Para luego poder adquirirla. Si alguien quiere preguntar algo, puede preguntar, ¿eh? De mientras voy a tomar un poco de agua. Y sigo leyendo. Dice Opensky, pregunta, ¿qué es la conciencia? En la mayoría de los casos, en el lenguaje ordinario, se usa la palabra conciencia como un equivalente de la palabra inteligencia, en el sentido de actividad de la mente. En realidad, la conciencia es una especie muy particular de darse cuenta. ¿Sí? Acá tenemos una pista para empezar a entenderlo de lo que es la conciencia. ¿Sí? Si bien lo podemos poner, ¿sí? La conciencia, ¿sí? Es una especie de darse cuenta. Para empezar a entender qué significa esto. ¿Sí?
Entonces dice, la conciencia es una especie muy particular de darse cuenta en el hombre o en la mujer, independiente de su actividad mental. O sea, Kaupersky separa lo que es la actividad de la mente, del intelecto, de lo que es la conciencia. Son dos cosas separadas que quizás siempre creímos que eran una y la misma cosa. Ante todo, darse cuenta de sí mismo, dice Ouspensky. Darse cuenta de quién es él, o de quién es ella, o de quién soy. ¿Dónde se está? Y más aún, darse cuenta de lo que sabe y de lo que no sabe, y así sucesivamente. Ahí estamos empezando a entender qué es la conciencia para el sistema del cuarto camino. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Dice, darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién es, dónde está, qué hora es, ¿sí? ¿Qué sabe, qué no se sabe? Y así sucesivamente. Todo eso tiene que ver con la conciencia. Solo uno mismo puede saber si en un momento dado está consciente o no. O sea, nadie puede ir a decirle a las demás personas, estás consciente o no estás consciente. O sea, solamente uno y solamente uno puede ser su juez de sí mismo. ¿Sí? Solamente uno puede saber si estuvo o no consciente en un determinado momento. Y lo vamos a saber, obviamente por una práctica prolongada, de observación de sí, para poder tener distintos contrastes de cuando estuve más dormido, ¿sí? Con los ojos abiertos y caminando como un robot, o cuando estuve más consciente y estuve más presente. Dije, aquí estoy yo, y no estuve, vaya a saber mi psicología en qué planeta del universo andaba, ¿no? Entonces, dice Persky, solo uno mismo puede saber si en un momento dado está consciente o no. Esto fue probado hace mucho tiempo en cierta corriente de pensamiento en la psicología europea, la que comprendió que solo el mismo hombre puede conocer ciertas cosas acerca de sí. Aplicándolo a la conciencia, quiere decir que solo un mismo hombre puede saber si su conciencia existe en un momento o no. ¿Sí? Solamente, acá Upesky vuelve a decir, solamente la misma persona, ya sea un hombre o una mujer, ¿sí? O una persona, es lo mismo, está consciente o no en un determinado momento. Esto quiere decir que la presencia o la ausencia de la conciencia en un hombre no se puede probar por la observación de sus actos exteriores. ¿Sí? O sea, esto significa que independientemente de la manifestación externa, o sea, lo que esté haciendo, por ejemplo, está tomando agua, yo no puedo decir si está consciente o no. Una persona quizás diga, ah, no, este hombre no está consciente porque está tomando agua, o sea, o está escribiendo. ¿No? Eso quizás sea una actividad demasiado nimia, o lavando los platos o los trastes, o secándolos, o barriendo. No, no va a decir, no, ese hombre no está consciente, o esa mujer no está consciente, porque está haciendo una actividad muy nimia, muy insignificante, que en realidad no tiene nada que ver. Uno puede estar consciente lavando los platos, barriendo, tomando agua, o puedo estar dormido, lavando los platos, barriendo, ¿sí? Esto quiere decir que la presencia o la ausencia de la conciencia de un hombre no se puede probar por la observación de sus actos exteriores. Como ya lo he dicho, este hecho fue probado hace mucho tiempo, pero su importancia nunca fue totalmente comprendida, porque siempre se le ligaba con la comprensión de la conciencia como un proceso mental o una actividad de la mente. Si un hombre se da cuenta de que no estaba consciente hasta el momento en que lo percibe y luego se olvida de esta percepción, o aún si la recuerda, esto no es conciencia. Es tan solo el recuerdo de una fuerte percepción. Quiero ahora traer su atención hacia otro hecho que ha sido perdido de vista por todas las escuelas modernas de psicología.
Es un hecho que la conciencia en el hombre o en la mujer, no importa cómo se la mire, nunca permanece en el mismo estado. Existe o no está. Los momentos más elevados de conciencia crean memoria. Los otros momentos, el hombre simplemente no los recuerda. Esto, más que nada, produce en el hombre la ilusión de conciencia continua o de un continuo darse cuenta de sí. Algunas escuelas modernas de psicología niegan enteramente la conciencia, inclusive niegan la necesidad de tal término, pero ello no es sino un derroche de mala inteligencia. Otras escuelas, si se les puede llamar así, hablan de estados de conciencia, queriendo significar pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones, o sea que mezclan todo. Esto está basado en el error fundamental de mezclar la conciencia con las funciones psíquicas. Hablaremos de ello más tarde. Sí, por un lado nosotros tenemos todas las que son las funciones, moví un poco esto, para acomodarlo. Nosotros por un lado tenemos lo que son las funciones, ¿sí? La función intelectual según este sistema, la función emocional, la función motriz, ¿sí? Que otro día vamos a hablar un poco más de eso. Por otro lado está la conciencia, está aparte. En realidad, dice Ouspensky, en la mayoría de los casos, el pensamiento moderno todavía confía en la vieja formulación de que la conciencia no tiene grados. La aceptación general de esta idea, si bien tácita, aunque esté en contradicción con muchos descubrimientos recientes, detuvo muchas posibles observaciones sobre las variaciones de la conciencia. El hecho es que la conciencia tiene grados bastante visibles y observables. Por cierto, visibles y observables para cada uno en sí mismo, ¿no? Siempre acuérdense, recordemos, que la conciencia solamente la puede observar uno mismo. Y ahora, Ouspensky describe cuáles son los grados de la conciencia, que son 3. Primero está la duración, dice Ouspensky. ¿Cuánto tiempo ha estado uno consciente? ¿Cuánto tiempo ha estado uno consciente? Dice Ouspensky. Segundo, la frecuencia de aparición. ¿Cuántas veces se ha llegado a ser consciente? ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha llegado a ser consciente? Y tercero, la extensión y la penetración. ¿De qué era uno consciente? Lo cual puede variar muchísimo con el crecimiento del hombre. O sea que tenemos 3 y lo vamos a volver a decir. ¿Cuánto tiempo estuve consciente? ¿Cada cuánto? ¿Y de qué? ¿Sí? Como si nosotros tuviéramos, imaginémonos una línea temporal. ¿Sí? Imagínense que es una línea de tiempo. Entonces tuve un momento de conciencia en este momento, ¿sí? Digamos que saqué la cabeza fuera del agua, metafóricamente hablando, desperté un poco, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuve consciente hasta que otra vez caí? ¿Sí? Este es el primer tiempo que habla Ouspensky. ¿Cuánto tiempo estuve consciente? ¿Sí? Ahora saliéndome un poco fuera de la pantalla para la ventana del Instagram. Por acá, ahí. Acá saqué la cabeza, ¿cuánto tiempo? O sea, este intervalo, ¿cuánto tiempo estuve consciente? Eso sería uno de los primeros grados de la conciencia. Y esto se puede volver a repetir en algún otro momento de nuestra línea temporal. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Y otra vez estuve. ¿Sí? Pero desde que empezó luego me dormí hasta que volví, tengo otro tiempo. Sí, que es cada cuánto van apareciendo estos picos, podríamos decirle, de conciencia, cada cuánto. ¿Y de qué fui consciente? O sea, ¿de qué fuiste consciente? ¿De qué? ¿Cuánto tiempo pudiste retener tu conciencia? Y cada cuánto. ¿Sí? Eso es la conciencia.
Sí, ven que dista bastante años luz, podríamos decir, de lo que es la definición de conciencia de la vida, este sistema habla de la vida mecánica. La vida mecánica es todo lo que conocemos, la educación, etcétera. Entonces, dice Opensky, si tomamos solo los dos primeros, podremos comprender la idea de la posible evolución de la conciencia. Esta idea está ligada con un hecho muy importante y muy conocido por las antiguas escuelas psicológicas, como por ejemplo la de los autores de la Filocalia, pero completamente ignorado por la filosofía y la psicología europea de los 2 o 3 últimos siglos. O sea que la conciencia se puede hacer continua y controlable por medio de esfuerzos especiales y de estudios especiales. Esto se ve como espejo con los esquemas, está bien. Ah, se ve espejado. No sé por qué. Bueno. Gracias, Lenar, igual por avisarme. Mientras entienda lo que quise decir con los esquemas, está bien. El texto, si no, voy a tener que poner un espejo para leerlo. Bien. Trataré de explicar, dice Opensky, cómo se puede estudiar la conciencia. Tomen un reloj y miren el segundero, tratando de darse cuenta de sí mismos y concentrándose en el pensamiento. Yo soy Pedro Opensky, ¿no? Habría que poner acá el nombre de cada uno, ¿no? Lo voy a poner. No sé por qué se ve espejado, no tengo ni la menor idea. Acá sería yo soy, y pongo pipi pipi, y acá pone cada uno su nombre, que lo desea hacer, por supuesto, ¿no? Y que quiera entretenerse un poco. Yo soy y su nombre, ¿no? Yo soy Pedro Pensky, yo soy Guillermo, si quieren pueden hacerlo con su apellido, yo soy Guillermo Lío, yo soy Pedro Pensky, yo soy George Ivanov Bourdieu, ¿sí? Entonces, dice, tome un reloj, preferentemente un reloj que tenga secundero, si tiene agujas, mejor, y si no, bueno, digital es lo que hay, no pasa nada, o si no, pónganse, lo pueden hacer con el celular, con el móvil, ponerlo en versión analógico y le aparece el segundero. Tratando de darse cuenta de sí mismo, o sea, darse cuenta de que uno está ahí, ¿sí? Y concentrando en el pensamiento yo soy Pedro Upensky o yo soy fulanito o Guillermo Lío. Estoy ahora aquí. Traten de no pensar en nada más, simplemente siguiendo el movimiento del segundero y dándose cuenta de sí mismos, de su nombre, de su existencia y del lugar en que están. ¿Sí? O sea, que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer efectividad el nombre. ¿Sí? Nombre, nos dice Opensky. Existencia. Y el lugar. Sí, 3 cosas. Nombre, existencia, o sea que uno existe, está vivo, está en este planeta haciendo una experiencia y tratar de apartar absolutamente cualquier otro pensamiento. ¿Sí? Entonces uno se recuerda, tac, empieza cuánto tiempo, sí, viendo el segundero, cuánto tiempo uno puede hacerlo. ¿Sí? Opensky dice que cuando uno pierde y se olvida de lo que estaba haciendo, se olvidó de sí, ese es el límite de la conciencia que uno tiene, que está en pocos minutos. Si uno lo hace, cada uno estará en 1 o 2 minutos con toda la furia. ¿Sí? Es muy interesante hacer este ejercicio, ¿sí? Porque nos puede mostrar qué tan cierto es lo dormido que estamos.
Bueno, gente, si eso era lo que les quería compartir hoy en este live. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que estuvimos leyendo de Pensky, puede hacerla, sí, o de otra cosa, no hay problema, de alguna duda que tengan. Y haré lo posible por explicarla. Y si no, bueno, si está todo ok, si está todo ok, nos veremos. Voy a ver si puedo hacer otro live en enero, ahora que tengo un poco más de tiempo. Siguiendo explicando este tema, podemos continuar con este tema, para que tenga un orden. Ya hemos hablado varias veces de los yoes, de la fragmentación del yo. El tema que continuaba era esto. Veremos si podemos hacer ahora en enero algo más. A ver qué me dicen. La idea de la conciencia crea memoria, ¿a qué se refiere exactamente? Mira, se puede entender de la siguiente manera. Muchas veces en nuestra vida lo recordamos algunos momentos. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, hago memoria y digo, de algunas cosas, no, de este hecho no, la verdad que mucho no me acuerdo de esa vez que fuimos a tal lugar o cuando hice tal cosa. Sin embargo, de otras cosas sí me acuerdo muy bien. En esos momentos estuve más consciente que en otros momentos de mi vida que no recuerdo qué hice. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más inmediato. Si me pregunto, ¿qué hice ayer? ¿Qué hice ayer? Imagínense que alguien venga y les diga, dígame qué hizo ayer, desde que se levantó hasta que se fue a acostar. Uno va a decir, sí, sí, me acuerdo, pero cuando uno quiere empezar a recapitular realmente, hacemos agua por todos lados, son más mentiras que otra cosa. Quiere decir que estuvimos dormidos y no generamos memoria, o sea, no se guardó información dentro de nuestros discos de memoria llamados centros. No se guardó la información, porque, digamos, no hubo conciencia, no había nadie. Es como, ¿viste esa metáfora? Si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hubo ruido? Aquí sucede algo parecido. Si no hay nadie en casa, la información no se guarda, nadie la grabó. O sea que uno recuerda las cosas cuando estuvo más consciente. Cuando uno estuvo más dormido es cuando olvida más las cosas. Y es muy interesante esta pregunta que hicieron, porque nos lleva quizás a reflexionar un poco por qué pasó tan rápido el año, ¿no? Ya se nos termina el año. Está justamente ligado a este hecho. Hemos estado dormidos. ¿Vieron cuando uno se va a dormir a la noche? Generalmente uno duerme de noche. Quizás algunos de ustedes no duerman a la noche porque trabajan y duermen de día. Imagínense, cuando ustedes se van a dormir, sea de noche o de día, es como que pasó muy rápido la noche. Sin embargo, fueron un montón de horas. Porque estábamos en un estado de conciencia muy bajo. Cuando estoy en la vigilia, la percepción del tiempo es más lenta, estoy más despierto. Si estoy más consciente todavía, es más lento. Entonces tengo más memoria de lo que hice. Cuanto menos me acuerdo de mis días, de lo que hice, es porque estaba más dormido. Los momentos que pueda tener más memoria era porque estaba más despierto y estaba ahí. O sea, yo estaba ahí. Entonces yo lo vi, porque estaba ahí. ¿Sí? A eso se refiere, antes que se me escape la pregunta de Elena, dice, una persona despierta o con más conciencia no puede saber que la persona dormida está realmente dormida. Sí, exactamente. Siempre cuando una persona, siempre se hace la analogía con la informática de que un Windows más nuevo, por ejemplo, un Windows 10, 11, no sé si se tira al 12, 13, no tengo ni idea, hasta el 11C, puede leer archivos que han sido grabados, por ejemplo, con no sé, Windows XP o Windows 7, 7. Pero si yo agarro un archivo que hice en XP
O sea, si agarro un archivo de Windows 11 y lo quiero abrir con Windows XP, seguramente no voy a poder, me va a tirar el error. O sea que hacia arriba no se puede ver, pero sí desde hacia arriba hacia abajo puedo ver, digamos, a las demás personas si están más o menos dormidas. Pero igualmente la percepción de si está consciente o no es individual. O sea, cada uno de nosotros solamente puede ser su propio juez, su propio verdugo de cuándo o no estuvo más consciente, digamos. No necesitamos que alguien de afuera me esté diciendo, estuviste despierto o estuviste dormido, sino que uno puede serlo. ¿Sí? ¿Qué es la teosofía? La verdad que yo no soy un experto en teosofía, debo reconocer mi limitación. Las similitudes que tiene, bueno, todo lo de, podés buscar lo de a Madame Blavatsky, el precursor de la teosofía, parecido a Krishnamurti, que lo pusieron ahí más o menos de prepo, lo agarraron de los pelos. Es una parte del esoterismo. La realidad es que cuando uno pasa cierto tiempo estudiando los caminos de evolución, digamos que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Cada uno de nosotros debe buscar, creo que es lo más importante entender, cuál es su sendero. No es que un camino sea mejor ni peor, ni tenga quizás tanto sentido ponerse a compararlos, para decir, este mejor o este peor, sino que cada uno de los caminos o senderos es según el tipo de persona que seamos. Quizás hay ciertas personas que les sirve más la teosofía es un camino mucho más filosófico, no es como el cuarto camino es un camino práctico, palo de la bolsa, se diría acá en Argentina, es mucho más práctico. La teosofía es mucho más teórico, o mucho más filosófico, o sea, son más no tan a lo práctico y concreto como es el sistema del cuarto camino. El sistema del cuarto camino es un sistema donde uno estudia un sistema para poder entenderse entre nosotros, y luego se aplica a la vida de cada uno. Cada uno vive el cuarto camino en su día. O sea, y la vida, su vida es su maestra. O sea, luego de un tiempo que uno entiende este sistema, las ideas del cuarto camino, o sea, del sistema, trabajan en uno y la vida me hace de maestra. O sea, todo lo que me pone la vida es mi maestra, como diría Buda, ¿no? Como lo que cae en el plato. Lo que la vida me arroja es lo que me voy a comer. O sea, es la experiencia que voy a vivir. Ese sería un poco la dirección del cuarto camino. Creo que lo más importante entender de los sistemas de evolución es lo que necesita uno, ¿no? También hay sistemas donde uno debe aislarse, debe irse, abandonar su familia, irse internarse a un monasterio y estar ahí completamente aislado y estudiar ahí. Pero fíjense que esos sistemas no son para todos, qué sé yo. Quizás personas como nosotros que somos más bichos de ciudad o más de monstrópolis o de ciudades grandes, es muy raro que nosotros hagamos eso. Habrá excepciones, sí, por supuesto. Cada uno, como le decía, elige su camino y no está ninguno ni bien ni mal. Todo depende de la clase de persona que seamos y lo que queramos para nuestra vida. Si quiero abandonar toda mi vida e irme a un monasterio, puedo hacerlo. Si quiero seguir un camino filosófico, como la teosofía, y estudiar, y solamente ser solamente un teórico, también puedo hacerlo y también está bien. Ven que nada está bien y nada está mal en este mundo. Es más, justamente una de las otras ilusiones es la idea del bien y mal, que bueno, quizás otro día las hablemos. El sistema del cuarto camino es mi vida tal cual está, mi familia tal cual está, vivo donde estoy, y que la vida me enseñe. ¿Sí? Esa es un poco la idea del cuarto camino. Dice, es cierta aquella anécdota entre Gurdjieff y Upesky, dice que Gurdjieff durante la noche le habló telepáticamente.
Si es cierto, la verdad que no te podría decir si es cierto, porque vos imagínate, yo tengo 42 años y ni siquiera estaba en ese lugar, no te lo podría confirmar. Te tendría que mentir y la verdad que no me interesaría mentir. Es incomprobable. Sí, hubo gente que dijo, que también tampoco lo podemos comprobar, porque dudo que alguno de nosotros haya estado, que cuando Uspensky muere, o sea, muchas personas, o sea, Uspensky antes de morir les dijo que les iba a dar un mensaje cuando moría a todos al mismo instante. Y muchas personas contaron, muchos escribieron libros y contaron que en el mismo momento Uspensky les dijo algo, se contactó en el momento de su muerte y pasó con muchas personas. O sea que hay muchos autores de libros que han contado lo mismo. O sea, esa es mucho más probable que sea cierta, porque hay muchas personas diciéndolo. Ahora, lo de Uspensky lo cuenta él. Yo dudo que sea mentira, porque no tendría ningún sentido mentir con eso, porque no tendría ningún. Yo la verdad que no le veo ninguna gracia a Uspensky mienta, más después de haber leído sus trabajos y tanto que se esforzaba por transmitir con la mayor precisión, como si fuera que va a tirar una flecha y quiere dar en el blanco, la precisión de sus escritos, es infernal. Por lo tanto, realmente dudo que sea mentira. Pero, ¿cómo saberlo? Tendríamos que haber estado ahí en ese lugar o haber experimentado lo mismo con Uspensky o con Gurdjieff para decir si es cierto. Si no, no podríamos saber. No sé si entiende lo que digo, pero Francisco creo que me está diciendo. Sí, Francisco, no podemos comprobarlo. No le veo sentido que sea mentira, pero sea cierto o no me parece que tampoco es tan importante. Esas son algunas de las cosas que cuesta un poco sacarse de la cabeza. Los superpoderes, ¿no? ¿Para qué quiero los superpoderes o por qué el hombre quisiera, no sé, la telepatía o teletransportarse o, qué sé yo, telequinesis? Hay un libro de Uspensky que está muy interesante para leer, como todos los libros de Uspensky, creo que son todos muy interesantes. Que justamente habla de un personaje de que busca un maestro, justamente le plantea todas estas cosas, ¿no? El libro se llama Charlas con un diablo, que es de Uspensky, tiene 2 cuentos adentro. Charlas con un diablo es el libro de Uspensky, tiene 2 cuentos. Uno es el inventor y otro es el diablo benevolente. La anécdota que les digo está en el diablo benevolente. Se consigue en internet o lo pueden conseguir. Es muy interesante porque va justo con la pregunta que me estaba haciendo. A ver qué dice Lee. A mi parecer, el maestro Gurdjieff, poder entregar la enseñanza a los occidentales fue un regalo y como él dice, seguir el trabajo para llevar una vida diferente y poder darse cuenta que sí se puede. Sí, o sea, digamos que su obra, como él la llamaba, era justamente dejar como un legado de que esto pueda continuar y no muera, como la teosofía, como decía un Uspensky, ¿no? La teosofía no ha tenido una gran continuación. Un poco de la obra de Gurdjieff fue hacer que todo esto pueda continuar. O sea, este trabajo, el cuarto camino, está muy bien armado, está muy bien pensado. Obviamente que no es un sistema nuevo, o sea, solamente es una adaptación a la época. Siempre el cuarto camino es un camino que se viste con ropas de época. Imagínense, hace 100 años era imposible que tengamos a Gurdjieff en un live de Instagram. No, porque no existía. Pero si hubiera existido no le hubiera quedado otra, porque era la forma de la época. El cuarto camino es un camino para el momento, es para now, es para ahora. No podríamos hacer un cuarto camino como hace 100 años, sería completamente equivocado. El cuarto camino siempre es un trabajo para el presente. Entonces, lo que Gurdjieff trató de hacer hace 100 años, aproximadamente,
fue traer un sistema muy, muy, muy antiguo, antiquísimo, antiquísimo, que se remonta hasta el hermetismo, así que imagínense, donde tenemos tres líneas principales de trabajo, que la primera línea es el trabajo sobre sí mismo, que es toda la primera etapa de adquisición del conocimiento, de estudio del sistema, la terminología, comprensión. La segunda línea de trabajo, que es empezar a trabajar con las demás personas, o sea, para las demás personas, así que se llama el trabajo de segunda línea. Y la tercera línea, que es la que mencionaba Lee, es el trabajo por el trabajo mismo, o sea, el trabajo para la difusión. ¿Sí? Se cortó un poco, pero creo que ahí volví. La tercera línea es el trabajo por el trabajo mismo y es justamente una etapa donde uno tiene que devolverle a las personas todo lo que ha adquirido, ¿no? Todo lo que uno ha, ¿cómo podemos decirlo? Todo el bien que nos ha hecho este sistema, poder transmitirlo a las demás personas, que fue un poco lo que hizo Gurdjieff y es lo que tratamos de hacer varios de nosotros, que luego de cierta cantidad de años hacemos una vuelta para que esto pueda continuar. No sé qué me dicen a ti. ¿Qué me está diciendo a ti? ¿Tú sabes o tienes conocimiento sobre el diagrama? Quizás en algún momento podrías hacer un live sobre aquello, sería interesante. Sí, algo de Enneagrama podríamos hacer algún día, es bastante duro, pero se puede hacer una primera aproximación de lo que es la figura. Para empezar, podríamos hacer un live quizás sobre lo que es la figura, o sea, sus componentes, o sea, qué significa esa forma, por qué tiene esa forma, no es un capricho, no está representando varias cosas, y se podría hacer. Francisco dice, en la película encuentra con hombres notables, creo que se puede ver esa búsqueda vehemente de conocimiento de Gurdjieff. Sí, en la película se ve claramente. Está el libro también, muy interesante, Francisco, no sé si te gustará leer. El libro es mucho más interesante. Años Luz se llama igual, Encuentros con Hombres Notables. Está mucho mejor explicado lo que ha sido la vida de Gurdjieff, y todos los personajes, está dividido en todos los personajes que ha conocido Gurdjieff desde que era un niño. O sea, es muy interesante porque describe a su padre como primer maestro, similar a lo que sucedía con lo que leímos de Ouspensky, cómo era el ambiente familiar y cómo es el ambiente de Gurdjieff. O sea, es muy significativo para entender lo que es la esencia en este sistema, que tiene que ver con el lugar de nacimiento, quién me va a criar, etcétera, etcétera, según lo que necesite. Es muy interesante para leer Encuentros con Hombres Notables, y la verdad que sí, las cosas que ha hecho Gurdjieff por la búsqueda ha sido infernal. No es como nosotros ahora ponemos en Google, ¿no? Desde un escritorio, tiki tiki y listo, ¿no? Y ya está. No, o sea, esto se tenían que ir viajes y viajes y viajes buscando y buscando, haciendo excavaciones para encontrar pergaminos. Eh, la verdad que son flash. Son vidas, las mil y una. Lo que han contado en sus libros debe ser, no sé, una décima parte de lo que les habrá sucedido. No sé qué me pregunta. Y la cuarta, no sé qué será de qué me están hablando de la cuarta, no sé si está hablando de las líneas de trabajo, son solamente tres, si te referís a eso. Es primera, segunda y tercera línea, no hay cuarta línea de trabajo. Son tres líneas. Primera línea, trabajo sobre sí. Segunda, trabajo con las demás personas. Y tercera línea, difusión del sistema, trabajo por el sistema. Así es. Bueno, gente, estamos ya cercando la hora de este vivo. No sé si alguien quiere preguntar algo más o están bien. Estamos ya a 50, casi 55 minutos.
Les he recomendado varias cosas para leer si les gusta leer o creen que deben empezar a leer. Es interesante empezar a leer. ¿Crees que se puede hacer un trabajo solo sobre las dos primeras líneas de trabajo? Sí, se puede, Lee, hacerlo. Es lo último con Lee. No pasa nada, Lee. Sí se puede, por supuesto. Y uno empieza así generalmente. Se trata de tener un orden. A veces no se puede. Pero en lo posible es ideal que esto tenga un orden, ¿no? Que uno empiece de primera línea, ¿sí? Estudiando el sistema, ¿sí? Que me den los ejercicios preliminares para poder entender el sistema, porque sin la parte de ejercicios es muy difícil comprender, por ejemplo, no sé qué son los yoes, qué es la fragmentación del yo, qué son las emociones negativas, qué es la identificación. O sea, es muy difícil entender todas esas cosas sin, digamos, alguien que me lo enseñe. O sea, es así. Si leen, van a ver que por todos lados se ve la necesidad de que alguien me enseñe la primera línea. Luego está la segunda línea, que es el trabajo con mis compañeros de trabajo, de curso, generalmente, ¿no? Generalmente es un grupo de trabajo y en algún momento, según cómo vayan, y luego de cierta cantidad de tiempo, empiezan a trabajar juntos, ¿sí? Y hacen pequeñas cosas juntos, es el trabajo sobre segunda línea, ¿sí? Ahí estaríamos en dos líneas. Sí se puede, y por mucho tiempo es así. Para llegar a la tercera línea hace falta bastante, o sea, romper muchas capas de lo que este sistema llama falsa personalidad con esa primera y segunda línea. Es como que son dos martillos que van golpeándole, como si nosotros tuviéramos, ya me quedó el pizarrón chico, bueno, no importa, lo voy a escribir acá, como si nosotros tuviéramos toda una capa de concreto, de cemento, como la que tiraron en Chernobyl después de que mató a todos, ¿no? Cuando hizo la explosión la central, tiraron una capa de concreto de cemento no sé de cuánto. Bueno, imagínense que todo esto debemos romper con dos martillitos para poder llegar a nuestra parte real, que es nuestra esencia, que es la que debe desarrollarse. Entonces, en la primera y segunda línea estamos con dos martillos, golpeando, 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 hasta poder penetrar esas capas, capas de cebolla, ya a veces se usa la metáfora de capas de cebolla, hasta poder llegar a tocar la esencia, si no, no la tocamos ni de casualidad. O sea, es terrible lo que es esta capa de concreto como la de Chernobyl que tenemos de falsa personalidad, no deja que toque la esencia. Y luego está la tercera línea, que es el tercer martillo, que luego viene de una larga, ¿cómo podemos decir? Cristalización de metales, como a veces usa la metáfora Gurdjieff. Y ahí uno recién, luego de cierto tipo de comprensión, puede enseñar. Pero sí, Lee, uno puede estar en primera y segunda, y es necesario estar en primera y segunda línea mucho tiempo. Sí, así que la respuesta es sí, hasta que uno llega a un momento que dice, como que ya necesito devolver. O sea, uno realmente lo siente. O sea, no puedo hacer otra cosa que no sea empezar a devolver todo lo que he aprendido y uno se pone otra vez en otra octava de comprensión cuando empiezas otra línea, porque cada línea es como una octava o un nivel de ascensión en la escalera del despertar, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya servido, haya podido aclarar algunas cosas. Cualquier cosa pueden escribir, no hay ningún problema, ya saben. Escriben, ya sea por mail o por el Instagram. Bueno, ya varios de los que estuvieron hoy hemos hablado ya varias veces. Bueno, esperemos poder hacer en breve otro live explicando algunas otras cosas. Y bueno, que tengan un buen fin de año, que les vaya muy bien. Hasta luego. Vamos a terminar aquí.